Zoom 95.5 FM. Bueno, regresamos en la radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, estamos con Karina López Ivich. Ella es ambientalista, integrante de la Asociación Civil de Hermosillo Cómo Vamos, y que participó en el estudio de sobre la crisis que pues azota acá a la ciudad. Sobre el agua. Y bueno, pues bueno, antes que nada, pues muchas gracias, Karina, gracias por aceptar la invitación. No sé, con lo que gustes abrir, y pues ahí vamos desarrollando, ¿no? Sobre el estudio, bueno, veía algo ahí preocupante, que el promedio de consumo por habitante es de 400 litros por habitante por día. Ese, ¿no? es el parámetro que se usa. Ajá. Sí, sí. Que de hecho el promedio estándar son 250, ¿no? A nivel mundial es lo que debería de ser, ¿no? Deberíamos andar más bajos, exacto. Sí. Sí. 220, 250. No podemos hablar de un número fijo, ¿verdad? Mucho hacemos comparativos, que bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos y por prestarnos estos micrófonos para llegar a una mayor gente de la población. Tú tienes mucho auditorio con el tema que, bueno, en lo personal y por mi profesión, pues lo considero de gran importancia, ¿no? Para Hermosillo. Sí, el estudio, a ver, muy brevemente, el objetivo de ese estudio, creo que ya lo han platicado, pues es como ciudadanos interesados y profesionistas, muchos que estamos ahí en el grupo de Agua Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues estudiosos también del tema, pues pensamos importante poner escribir este documento de manera muy sencilla que refleje la situación del sector agua. Porque yo lo veo así un poquito, Aarón, yo creo que nos va a tocar aprender a la mala, porque ya tenemos la situación encima, ¿no? Ya tenemos una problemática. Que nos sirve ese espejo, ¿no? 60 días, ¿verdad? Sí. Salió la última nota. Bueno, el verano pasado nosotros nos dijeron 10 días, ¿no? Sí. Entonces, nos va a tocar aprender de la mala, pero creo que podemos, bueno, definitivamente tenemos que accionarnos, tenemos que hacer mucho. Y pues eso es para lo que yo como ciudadana, y te digo profesionista del tema, pues utilizo estos micrófonos, ¿verdad? Que nos prestan tan amablemente para hacer precisamente ese llamado de informarnos primero y después de tomar acciones, que si quieres pues las vamos platicando, algunas de las sugerencias que ponemos sobre la mesa, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, Karina, el organismo operador, la operatividad o lo que llaman estos índices de gestión, ¿no? Sí. Son malísimos, cada vez son peores, pero me preocupa mucho que hay una profunda corrupción, y no nada más se da en el organismo, en el organigrama del organismo. La Junta de Gobierno que ha aprobado muchas, que ahorita si lo vamos desarrollando, muchas cuestiones ahí, además integrantes ahí con un profundo conflicto de interés. Yo no sé por qué hay empresarios ahí que su materia prima es el agua y están en la Junta de Gobierno de un organismo operador de agua. Y si no es su materia prima, sí son grandes consumidores, como hablando de constructores, por ejemplo, ¿no? No me explico. Y luego el Consejo Ciudadano Consultivo, pues ahí se pasean, ¿no? De los integrantes y veo para mí que pues hay una élite ahí que está, como pasa, no nada más en Hermosillo, por lo general en todos los municipios sucede lo mismo. Y me parece que ahí es donde hay una gravedad, porque yo he sacado algunas estadísticas. Yo tengo más o menos poniéndole atención al organismo y pues de alguna u otra forma estudiándolo, pues hace unos 4 años, del 2018 para acá. Y cada vez me encuentro cosas pues ahí que dices, bueno, híjole, la situación, a mí me parece que acá por lo menos el organismo de Agua de Hermosillo es el cáncer de nuestra sociedad, la corrupción. Eso es lo más preocupante y el mayor mal que tiene ahí. Pero, insisto, no solamente es la parte burocrática, es la parte, que en la Junta de Gobierno hay una parte burocrática, hay otra de esto que han llamado sociedad civil,
y el Consejo Consultivo Ciudadano, que se supone pues es pura sociedad civil. Entonces, no sé qué me podrías decir en cuanto a esto. ¿Cómo ves tú la operación del organismo de agua de Hermosillo? Sí, fíjate, pones puntos muy importantes sobre la mesa. Yo he escuchado mucho he escuchado tu programa, tus análisis que haces en estos temas. Yo regreso a Hermosillo hace algunos años, después de haber participado en muchos temas de gestión de agua urbana y gestión de agua a nivel cuenca. Y pues la problemática es seria, ¿no? Y coincido mucho contigo con la problemática que creo que para mí es el punto toral. Y de ahí se tienen que desprender muchas estrategias. El volumen de agua que estamos consumiendo en base a la disponibilidad de agua que tenemos en nuestros acuíferos y nuestras aguas superficiales, digas en general en la cuenca. Tenemos un consumo muy alto. Entonces, ese para mí, y desde mi cachucha de sociedad, que es la que sobre todo llevo y atiendo para todos estos, y utilizo para todos estos temas, la que pongo prioridad, el tema toral es el derroche, el volumen de agua que estamos utilizando los hermosillenses. Yo creo que de ahí tenemos que poner el dedo en la llaga y de ahí irnos para atrás y ver, como bien dices tú, las estrategias que se van a hacer para resolver este tema, para ir atendiendo de manera progresiva con planes seguros, confiables, con profesionistas, buenas estrategias que se llevan a cabo con transparencia, que es uno de los temas que abordas bastante bien con el tema de la transparencia, estrategias que nos lleven a ir bajando el consumo. Hay muchos indicadores, como tú bien dices, en Agua de Hermosillo, y bueno, también los conozco porque pues estoy también ahí en estos consejos de los que tú estás hablando, ¿no? Como académica, como ciudadana, como profesionista del área y ambientalista también. Entonces, hay muchos, ¿cómo se llama? Índices. Para mí el más importante con mi participación como ciudadana es el tema del derroche de agua. O sea, yo creo que deberíamos de tomar ese indicador, cuánto agua estamos utilizando por ciudadano por día, que es este tema más o menos de 400 litros por habitante por día, y de ahí partir, ese que sea nuestro indicador. Ok. ¿400 qué es? O sea, el promedio. 411 varía. Litros diarios, ¿no? Litros diarios por habitante por día. Sí, varía mes con mes, hay meses con más consumo, hay meses con menos consumo, como bien sabes, entonces es un promedio. ¿Con qué lo comparamos? Ahorita hablabas también de eso. ¿Con lo comparamos? Yo, por ejemplo, pues con las bases de datos, a mí me gusta hablar de temas cuando ya entré a detalle, analizar, a revisar, sumo, restas, multiplicas, divides, ¿no? Y entiendes la situación. Yo lo comparo con los 5 organismos operadores o 6 organismos operadores que tienen un desempeño alta eficiencia, con un 95% más de la medición, hablamos de micro y de macro en conjunto, y que andan más o menos en un promedio de unos 200 litros por habitante por día, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer punto de referencia. A nivel mundial, bueno, ya se hablará de consumos por habitante, tus necesidades básicas, otras necesidades, pero podemos, yo creo, tomar como referencia estos 6 principales, que está Monterrey, que bueno, tiene una situación ahorita difícil, está Mexicali, está Culiacán, está Tijuana, está León, y ellos tienen ese consumo. Sí. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia ahí, nomás para entrar a indicadores, como bien dices? En la medición. El 95% de la medición la tienen ahí. La medición, ¿qué nos va a dar? Bajar consumos, bajar el costo de abastecer de agua, porque es muy diferente abastecer 400 litros por habitante por día, multiplícalos, nos da más o menos unos 130 millones de metros cúbicos al año, o abastecer 70 metros cúbicos al año. El costo, se nos baja el costo también de abasto. ¿Y qué nos sirve también? Precisamente algo que tú apuntas, la transparencia. Si no medimos, no sabemos a dónde se está yendo el agua. Tenemos estimaciones, tenemos muy buen entendimiento, bueno, tenemos, creo yo, hasta donde me abarca a mí el análisis que he hecho y que comparto, de dónde se está yendo ese volumen de agua adicional que no se está viendo reflectado o en la factura o pues un consumo muy alto. O sea, ni una persona se gasta 400 litros realmente utilizados. Ahí se está derrochando, ¿no? Y ahí, bueno, hay situaciones que se pueden ir arreglando con la medición. Yo bueno, insisto, por lo que he revisado y me he metido, a mí me parece que esto de la medición, digo, por supuesto, se tiene que hacer un programa efectivo y masivo de instalar la micromedición, sobre todo.
Pero me parece que es un pretexto de los, tanto de los burócratas que han estado a cargo de las posiciones, válgame la redundancia, burocráticas de este organismo, y los integrantes de Junta de Gobierno, y los del Consejo Consultivo, y algunos, pues dicen, son conocedores, pero no hablan en sí de la corrupción que hay. Lo de la medición dice, oye, falta medición porque me parece que el 42% no tiene, ¿verdad? Micromedidor. Y se gastan el 80% del agua. Del volumen. De volumen, ¿no? Bueno, no sé cómo saquen eso, pero bueno. 2, ¿por qué entonces no se implementa un programa masivo de micromedición cuando ni siquiera le va a costar al organismo? Eso lo paga mediante el recibo, lo paga el consumidor. Pues porque no les conviene, porque por ahí si no se mide, pues el manoteo es más fácil, ¿no? Cualquier empresa que se dedique, que tenga, que venda este tipo de medidores, pues va a hacer un convenio con él y va a estar dispuesto a ir a instalar, hasta instalar, ni siquiera Agua de Hermosillo los tendría que instalar, van a instalar y van a llegar a un convenio donde sea efectivo, obviamente, donde se pague inmediatamente, se entere a esta empresa, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Se le llevan, es más, con Javier Gándara yo me acuerdo, no sé cuántos millones supuestamente se invirtió, casi íbamos a tener 2 medidores por habitar. ¿Y dónde están? Renato Ulloa, que increíble, a mí me parece increíble que lo hayan vuelto a poner ahí, ya estuvo en la administración del Maloro, fue un fracaso, ahí podemos ver las eficiencias, un rotundo fracaso. Yo no sé cómo Agua de Hermosillo pues se murió ahí, incluso, fíjense, estamos hablando de medición. A 13 escasos días de que acabara esa administración del Maloro, bueno, que cerró Angelina Muñoz, la Junta de Gobierno votó, entre otras atrocidades, que se eliminaran macromedidores para constructoras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando dicen, no, que la medición es muy importante, ¿por qué eliminas? Y le fijaron una cuota de 15.75 por metro de construcción cuadrado, ¿no? Por metro cuadrado de construcción. Yo ahí, en cruces de números que hice, saqué de parte de las constructoras, de las desarrolladoras, iba a dejar de ingresar a las arcas de Agua de Hermosillo un 90-92% más o menos. Fue el cálculo que me salió. Increíble. Entonces, yo insisto, porque podemos sacar muy fácil los números, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, en los números que sacaron en el estudio, dice que 59 millones de metros cúbicos fue lo que se utilizó de una producción de 138.9, no, casi 139 millones de metros cúbicos al año. Pero a la tratadora de agua llegó 85 millones. O sea, ¿cómo puede ser posible que se colecte más agua de la que supuestamente se consumió? Es decir, para decirle al público, un cálculo estandarizado internacionalmente por su alta efectividad es que lo que se utiliza de agua vía drenaje va y para a las plantas tratadoras de agua. Entonces, correcto. El 75%, o sea, 85 millones de metros cúbicos viene siendo el 75% de aquí traía los números, ahorita los voy a sacar, pero bueno, de mucho más, 118, 114 millones me parece que eran, pero no 59, lo cual nos quiere decir que alguien utilizó como casi 50 millones de metros cúbicos de agua y no se facturaron. Sí, fíjate, es todo un tema y qué bueno que te gustan los números, porque yo soy ingeniera, también me gustan los números y pues también he trabajado ahí con las bases de datos, ¿no? A ver, yo así he hecho las evaluaciones y así y que refleja más o menos alrededor de 1,000 millones de pesos. De eso es lo que deja de ingresar a las arcas de Agua de Hermosillo. Yo pongo esos números ahí. Está bien. Porque, y yo insisto, ¿por qué no hay micromedición? Si es
digo, relativamente es muy fácil, porque no tienen ni siquiera que invertir nada, de que no tengo presupuesto, el organismo está quebrado. No, se hace un convenio, cualquier empresa o varias empresas van a estar deseosas de vender esos, instalar, porque van a ser muchísimo y su ganancia va a ser mucha, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Son 150,000 medidores que se tienen que poner o más, porque cada año se tienen que estar reemplazando. Entonces sí, yo coincido Son contigo. 300,000 y feria, ¿no? De usuarios, de usuarios, ¿verdad? Exacto. Y más de la mitad, 160, 170, no tienen más que los que se tienen que ir reemplazando porque ya están muy viejitos. Entonces yo coincido contigo. Yo creo que cualquier proveedor ve un mercado y dice, oye, aquí tengo un gran mercado. Claro. Vamos a organizarlo bien. Eso es un punto. Los otros números, mira, híjole, es que parece ser que no fueran los volúmenes, pero sí son los volúmenes. Y te doy un par de datos. Como bien dices tú, entran 130, por cerrarlo, millones de metros cúbicos. Facturamos, bueno, se factura la mitad, por hablar de números redondos. ¿Qué pasa con el otro? Hay varios temas ahí que me gustaría plantearte sobre la mesa. Uno, todos esos usuarios que no tienen medidor, se nos está yendo el agua. Mucho desperdicio es interdomiciliario, ¿Cómo? Hay un estudio serio. ¿Cómo se puede? Porque a mí me parecen que esos números se arrojan así nomás. Aquí nomás digo, yo escuchaba una entrevista de Renato Ulloa, que a mí no me la ha querido dar, por cierto. Ahí me recibió, me dijo, no, ven primero aquí a la oficina, te muestro todo lo que... Y me traía un ingeniero, me traía el de comercial, y bueno, y todavía salí con... más consolidado lo que yo pienso, porque no hubo muchas respuestas, pero bueno, y escuchaba que decía que el 90% de esos que no tienen medidor, cuando van y le instalan, se dan cuenta que tienen, híjole, se me hace, qué conveniente, y cómo lo demuestra, como algo serio, donde puede decir, toda esa gente que no se mide, está gastando mucho más agua, tiene fugas. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se comprueba eso? Vamos a visualizarlo. A ver, ahí te va. Un dato. Más de 800, vamos de lo chiquito a lo grande. Más de 800 usuarios de oficinas de gobierno y escuelas, que son los usuarios de gobierno, más de 900, que no tienen medidor. ¿Cuántas oficinas de gobierno has visto con fugas de baños? ¿Cuántas escuelas has visto con goteros, con mangueras abiertas y con fugas en los baños? Bueno, cada una de esas fuguitas son 10,000 litros al mes de fuga. Y estos son datos estándares, ¿sí? Claro que va a depender si el tanquecito es de 6 o de 10 o de 15. Bueno, es un promedio. 10,000 litros. Son 50, aquí llenamos no sé cuántos, 50 tambos de 200 litros por un sanitario al mes que se están tirando. Bueno, va al drenaje, ¿no? Y llega a las plantas tratadas. No es que se desperdicie así de que correcto. Ajá, o sea, que se está tirando, yo digo, no lo estamos utilizando. Sí, ajá. Una goterita de agua, 30 litros al día. Los tinacos, ¿cuántos casos no has visto de tinacos? ¿Cuánto es el volumen de un tinaco? No lo traigo ahorita en la mente. No tienen las válvulas adecuadas. Y cuando está baja la presión, toda esa agua se te regresa a la red. Ahí está un dato, se te está regresando a la red. Tinacos enteros se están regresando a la red porque no tenemos las válvulas y yo he vivido esos casos de casas de gente que conoces, de casas que vas y, híjole, entras al baño y dices, la fuga de agua, ¿no? Y uno que trae en la mente el agua, dices tú, si te empiezas a multiplicar, es muchísima el agua. Entonces yo por eso, y no porque me dejo llevar por lo que me digan, sino porque ahí están los números y he multiplicado esos usuarios domiciliarios. Ponle un baño que tenga una fuga. Ya está ahí más de la mitad de ese volumen que no está contabilizado. ¿Qué está pasando con ese volumen que no está contabilizado? Tenemos otro dato bien importante. A los usuarios que sí tienen medidor, a los usuarios domésticos que sí tienen medidor, que son los menos, andan en un consumo. Ya se sacó ese dato, lo tenemos en bases de datos con números. ¿Cuánto consuma esa gente en base a medido? Y se saca un porcentaje, que son los estándares, como se sacan los porcentajes para sacar litros por habitantes por día, y andan en 160 litros por habitante por día. Pero sí fue muy cierto que esas personas detectaron sus fugas del baño, de la manguera, de la regadera, del tinaco que se le estaba yendo cuando pusieron el medidor. Entonces, ellos pudieron haber andado en unos 380, el doble. Por esa fuguita, es que de veras, yo cuando hablo con la gente y les hago mucho esta énfasis, pero ¿cómo tanta agua? Empecemos a multiplicar, Aarón. Y es un chorro de volumen de agua que se nos está yendo. Siguen siendo, si no, es que ese es el problema, si no está medido, y yo por eso insisto, les conviene que no esté medido,
seguimos basándonos en una especulación sí, imaginar, sí, uno puede decir, oye, ¿cuántas fugas? Y más o menos imagina, pero no hay algo concreto. No, sí. Porque mira, luego lo otro es cómo se contradice aquí esto, ¿no? Porque luego dicen que también andan el 56%, 40, o antes decían 40% de que se pierden fugas de la red de tuberías. Hay otra parte de fugas. Que sí está muy mal. Yo no estoy diciendo que no, se tiene que solucionar, ya empezar a ver también el cambio de tubería, todo esto. Pero, digo, usted es ingeniera, por principios elementales así de física, principio de Bernoulli, no, si hubiera tal cantidad de fuga en las tuberías, pues ni siquiera nos saldría en el grifo, ¿no? Le abre uno la llave, se elimina la presión por 40, 45, ahora dicen que 56% que se pierde en fuga, mamacita querida, no llegaría. Y además, si ese 56% se perdiera en fugas, pues no estaría tal cantidad de agua que llega a la planta, a la planta tratadora. Por eso digo, no es eso de... Por eso a mí me dan más los números que las fugas es una buena cantidad, la fuga de la tubería, la fuga 8%, es muchísima agua la que se pierde. La fuga interdomiciliaria, sí se te va la tubería de drenaje, y bueno, habrá otras tomas, desafortunadamente clandestinas. ¿Cuándo las vamos a descubrir todo eso? Cuando midamos, que pongamos la macro y que tenga yo un sector hidrométrico, que tú has estado platicando aquí de la macro y la micro, y entonces ahí veo dónde se me está yendo o si hay fugas. Es la única manera. Hoy por hoy, y como te decía, vamos a tener que aprender a la mano. ¿Por qué no se ha hecho? No puedo decir. No he hecho análisis, pero bueno, no. Hay muchas expectativas, especulaciones, pues. Pero lo que sí sé es que hoy por hoy no podemos dejar que no se haga. Y para eso creo que han ayudado mucho los medios de comunicación. ¿Sí? Pues no nos hacen caso. Pues hay que seguir poniendo presión. Mira, en Hermosillo, ¿cómo vamos a seguir ahí? Digo, yo sí estoy... sí, joder, tú estás pero ahí, bueno. Cuchillito de palo, y eso es muy bueno. Y coincido contigo, tú has también hablado mucho de la corrupción. La corrupción también se va a ir visualizando en el momento que podamos medidor. A ver, ¿quién se está llevando el agua? ¿Dónde se está llevando el agua? Entonces, estos datos son los que nos dan con números, con cuentas, con multiplicaciones, y es en lo que ahorita, hoy por hoy, yo como ingeniera, como bien dices, me puedo basar de decir, por eso he sido insistente. Tengo 6 meses que ya me puse a bajar todo, que digo, la medición es la solución. Con estos datos que he hecho cálculos y con los ejemplos de estos organismos operadores que ahí están y tienen un consumo mucho más bajo. Entonces, es la primera. Eso nos va a ayudar, como te digo, a parar el derroche y a bajar los costos de abastecimiento y a transparentar las cosas. Entonces, hoy por hoy, ¿qué sugiero o qué sugerimos? Que se implemente. Yo creo, y soy de la parte académica, también poniéndome mi cachucha académica, que la participación ciudadana real, verdadera. Qué bueno que puntualiza. Sí, exacto. Estamos en pañales, Aarón, estamos en pañales, tenemos que avanzar más. Esa participación con el conocimiento, mira, va a haber gente que le lleguemos para la medición por el entendimiento, y hay gente que se le va a llegar por el costo. Eso es una realidad, así pasa. Entonces, habrá gente que por conciencia diga, sí, ok, ya lo entendí, es un derroche de agua, nuestros acuíferos están bajando, el consumo está subiendo, voy a colaborar, voy a poner mi granito de arena, voy a poner medidor. Y hay gente que no lo va a entender y que nomás con el costo. La cuota fija de 10 metros cúbicos al mes es una ridiculez, está bajísima. Sí. O sea, yo digo, mañana, si yo no fuera política, o yo no soy política, yo digo, mañana súbese a la 20. Y entonces, qué padre que tuviéramos una cola de gente diciendo, voy a poner mi medidor, y ahí se van a percatar que al poner el medidor les va a convenir, ¿sí? Ahora, alianzas, compromisos. Yo digo, retomemos nuestro orgullo hermosillense. Empresas, gobierno, mañana, y como bien dices tú, al organismo pero no le va a costar, mañana pongan su medidor con las especificaciones que tenemos que utilizar en Hermosillo. Qué padre que todos fueran digitales. No veo, no traigo lentes. Nos queda un minuto. Ok. Yo lanzaría ese reto. No, más así rapidito. Un reto. Sí. Son 900 oficinas de gobierno, de los 3 niveles de gobierno y de las escuelas que no tienen medidor. Porque no les decimos que este mes lo pongan a todos. Y entonces nos vamos a dar cuenta de ese gran volumen que teníamos. Vamos a ver la diferencia. Es más, venimos aquí y hacemos la diferencia. Mira, este era el estimado y esto es lo que están consumiendo. Y empresas, ¿verdad?
Todas por igual. Y es donde... Entonces, híjole. yo veo muy buena disposición, Aaron, y soy optimista en este tema. Y como te digo, aprender a las malas, porque ya se vienen los tandeos, ya se vienen las bajas de fugas. Los tandeos no nos convienen por muchas razones, pero pues está igual y no lo vamos a poder evitar. Cámaras de comercio, cámaras de la construcción, cámaras de comercio, cámaras industriales. Esos son grandes consumidores de agua. Igual y no les conviene tanto la medición, pero bueno, habrá gente que sí es bien intencionada. Pero bueno. Las cabezas, empecemos por las cabezas. Yo sí veo un entendimiento de la problemática en las cabezas de esas organizaciones. Hagamos que eso baje a todos sus agremiados y que haya un cierto control de decir, esta va a ser nuestra aportación. Y entonces sí, ahí como dices tú, aquí tengo los proveedores, aquí tengo un chorro de gente que necesita medidor. Vamos haciendo esas alianzas, ¿no? Bueno, voy a leer nomás la única, porque es la única que me puede ir algunos otros comentarios, pero bueno, Luis Martínez nos decía y ese porcentaje de consumo sal de 400 litros por habitante, ¿incluye el consumo de las grandes empresas o están excluidas? Digo, porque entonces sería un dato muy engañoso. Sí, es que es el promedio se toma todo lo que hay en la red, en lo que se ingresa a la red de tubería. Pues, sí, ¿no? pero acordémonos que algunos grandes consumidores tienen sus pozos directamente. Entonces ahí el que tiene el dato, y lo tenemos ahí en el reporte que lanzó Hermosillo Como Vamos, es lo que reporta la Comisión Nacional del Agua también, que nos pone el dato de los grandes usuarios. En lugar de los 138 millones, creo que andan alrededor de 200. Pero bueno, no tengo el dato. Está en el documento, si a alguien le interesa, por favor, léanlo. Sí, ¿qué se hace? Nomás para contestar esa pregunta. Sí. Todo el volumen que entra a Hermosillo se divide entre el número de usuarios, entre la población, 938,000, andamos ahorita, 900, el último. La población. Sí, y así se saca. Pero, como digo, los grandes consumidores tienen pozos, tienen otras fuentes, también está cuantificado por la comisión. Lo importante aquí es un estándar que nos da ese comparativo, porque todas las ciudades, incluidas estos que comentamos, que tienen ese abastecimiento, esa dotación, hay que hablar de dotación en ese parámetro en particular, la dotación de 200, y nosotros tenemos una dotación de 400 litros por habitante. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Karina, muy interesante. ¿Y el estudio dónde lo podemos encontrar? Hermosillo.com, ¿no? Hermosillocomovamos.com, ¿cómo es? Sí, ¿cómo es? Creo que es ORG, ¿no? Hermosillo me va a regañar Ernesto porque no ves la página, pero bueno, nosotros ahí estamos de buena fe colaborando en los equipos, y es Hermosillo Como Vamos. Seguiremos insistiendo en el grupo de agua de Hermosillo Como Vamos. Estamos formando ya ese monitoreo, esa entidad de seguir con el monitoreo, con los observadores del agua. Y sigamos con esa puntualidad que tú lo has venido haciendo, de decir la medición. Yo quiero que acordemos de este eslogan: la medición es la solución para muchos de nuestros males. Así es. Y va a visualizar mucho, ¿no? Sí. Va a visualizar mucho. Y va a puede inhibir también. Bueno, pues muchas gracias, Karina López-Ivich. Espero que no sea la última vez. Primera vez, pero que haya otras más. Muy interesante el análisis y pues da para mucho más, pero pues bueno, los tiempos de la radio son así, ¿no? La cuenca, sí. No se nos olvidaron, tenemos que hablar de ese tema. Okay. Manejo de cuenca. Bueno, cuando guste nos ponemos de acuerdo y agendamos ahí otro análisis. Gracias. Ya que andes menos acarreada con tu maestría, o cuando bien. tú, ok. No, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por su sintonía, y les recuerdo que mañana a las 12 del día vamos a estar en otra emisión más acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Esto fue En la Radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias.